años, de 35 años en operación, dirección y asesoría de empresas de seguros, reaseguros y corretaje de reaseguros en Venezuela, Colombia y Panamá. Ha participado en directivas de cámaras de aseguradores, Cámara de Corredores de Reaseguros y Consejo Nacional de Seguros en Venezuela. Es coach estratégico certificado con participación y asesoría en jornadas de planificación estratégica en varias empresas, así como en la implementación y seguimiento de los programas de acción. Es asesor en la implementación de la gestión de riesgo en diferentes tipos de empresas, asistencia a múltiples seminarios de gestión de riesgo, asesoría en la evaluación, implementación, adecuación y optimización de procesos empresariales alineados a los objetivos estratégicos. Además, pues cuenta con experiencia en procesos de debida diligencia para que la adquisición de la empresa de seguros y reaseguros, así como en la adecuación de su estructura organizativa según el plan estratégico de los accionistas. Análisis y evaluación de activos para el otorgamiento de créditos y finanzas. Además, pues, ha elaborado reportes de mercado de seguros industriales, comerciales y oportunidades de negocios en países de Latinoamérica y el Caribe. Le damos la cordial bienvenida al profesor Óscar Rojas, no sin antes decirle a los participantes que la idea de este conversatorio también ustedes puedan intervenir. Por ello, vamos a tener el uso de los micrófonos y también el chat. Además, pueden levantar la mano para darles la palabra y al momento que no estemos usando los micrófonos, los mantenemos en silencio para poder escuchar perfectamente al profesor Óscar Rojas, quien nos va a conversar el tema aterrizando la estrategia. Adelante, profesor. Bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias por esa presentación y muchas gracias a todos los asistentes. Unos, yo creo que la mayoría conocidos, algunos por conocer. Este es un tema súper interesante y pienso que aplica para cualquier tipo de empresa. Entonces vamos a comenzar compartiendo la pantalla. Voy a buscar aquí. ¿Se ve la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, lo que no me funciona es pasarla. Ahora sí. Bueno, arranquemos por aquí con la agenda. Luego de la presentación, veremos para qué es un plan estratégico, 7 elementos claves para el éxito, 4 preguntas. No vayan a creer que los colores, a este profesor le gusta colorear las láminas o las slides. Y fíjense que pongo después de los 7 elementos claves para el éxito, 4 preguntas para elaborar un plan estratégico y pongo, digamos que es como un amarillo, cultura organizacional ganadora, porque normalmente la gente se la salta, así como la luz amarilla de los semáforos, que la mayoría acelera en vez de detenerse. Si pasa con la cultura organizacional en las empresas, que normalmente la gente no la toma en cuenta ni le para
en un proceso de planificación y en cualquier proceso de gestión de riesgo, por ejemplo. Después el análisis DAFO, que algunos le dicen FODA, pero es lo mismo. eh, Objetivos de estrategia y luego los planes de acción para que están en rojo, porque ahí es donde verdaderamente hay que detenerse. Luego hablamos del seguimiento y control, de la mejora continua y en verde porque, como dicen, dale que no viene carro, preguntas y respuestas mientras que el tiempo lo permita. Y después el cierre. Arrancamos con esta frase, pensamiento de Alexander Chernet, que es profesor del Kellogg School of Management, que dice que el éxito de un mercado rara vez es un accidente. Normalmente es el resultado de un análisis de mercado, planificación y gestión diligente. Y esto lo tomé en una presentación de un amigo que es experto en mercadeo digital y aplica para cualquier cosa. Pero sí de que siempre se habla de que tiene que haber un análisis de mercado, planificación y una gestión diligente luego de esta planificación. Este, Les agradezco, si quieren interrumpir, son libres de hacerlo y si no, escriben por el chat que estaremos pendientes de las inquietudes. Lamentablemente esto es solo virtual y hace falta la presencia para cuando se vea, para hacerlo más interactivo, pero les agradezco su participación porque esto no es ninguna ciencia exacta, todos tenemos algo que aportar en esto. Esto lo tomé viendo una revista especializada en temas gerenciales y lo escribió una persona que trabaja para la Great Place to Work en México y dice que las organizaciones tienen dos componentes que generan identidad: la cultura organizacional y la estrategia organizacional. Dice, ambas deben ser definidas con claridad y ser desarrolladas consistentemente a lo largo del tiempo. Esta frase es contundente. O sea, esto es parte de lo que estaremos hablando en el día de hoy. Bueno, para que un plan estratégico es imprescindible en tu mundo tan disruptivo e incierto, ¿no? Un mundo donde nos enfrentamos eh, a, a cambios continuamente y nada más disruptivo que lo que pasó en 2020 con la pandemia, donde inclusive las empresas especializadas y que hacen encuestas sobre los riesgos que más preocupan a los CEO, a los ejecutivos de las empresas, ni siquiera lo pusieron en los primeros en la lista, particularmente una pandemia. Entonces, por supuesto que el cambio es continuo. Bueno, ya lo decía el filósofo griego Heráclito, ¿no? En una frase que hemos utilizado todos, que lo único continuo es el cambio, o lo único constante es el cambio. Bueno, ahora sí es verdad y eso lo dijo hace más de 2500 años. ¿Cómo sería si ese señor estuviera vivo y estuviera viendo lo que está pasando hoy día, ¿no? Entonces el plan es necesario porque hay que ordenar las ideas y acciones para afrontar con éxito los innumerables retos que se le presentan a una organización. Entonces debemos siempre, a los que ya tienen establecido un plan y tienen definida una misión y una visión, es siempre repensar eso. Repensar si lo que queremos ser es lo que está plasmado, en el caso que ya estuviera plasmado, y hasta dónde se pretende llegar. Profesor Oscar, ahora que ¿Sí? tenemos una definición sobre ese plan estratégico, eh, por ejemplo, ¿qué cosas nos hacen que no se cumpla dentro de las empresas? Bueno, yo diría, lo primero es que lo- el plan estratégico se hace como rutina. O sea, no se hace pensando sinceramente
las cosas que nos están pasando y a qué nos estamos enfrentando, o no nos sinceramos con la realidad de la empresa, o ya sea un emprendimiento pequeño, ya sea una pyme, sea una gran industria, eh, eh, inclusive hasta la gestión del propio hogar, tiene que haber un plan estratégico. Pero hay que sincerarse, y eso lo hablaremos ahorita con las cuatro preguntas que vienen más adelante. Pero por ahí empieza la falla, o sea, que no nos sinceramos, no tomamos en cuenta todos los factores y no tomamos en cuenta las opiniones de todo el mundo, que es importante. Entonces, como decía, debemos repensar lo que queremos ser y hasta dónde pretendemos llegar. Sobre eso de lo que queremos ser, me recuerdo cuando una vez me contrataron para hacer una evaluación de unas personas conocidas. Dada que yo tenía experiencia en el medio asegurador, me contrataron para que les recomendara una empresa que ellos querían adquirir y tenían tres opciones. Yo evalué esas empresas y el compromiso era que si se cogía una de ellas y se hacía un preacuerdo, yo trabajaba en la due diligence, o sea, en la debida diligencia para evaluar definitivamente esa compañía. Y por supuesto, mi pregunta inicial era, ¿qué tipo de compañía ustedes quieren? Y ellos querían una empresa que no fuera una empresa grande, que fuera una empresa mediana, de pequeña mediana, que se dedicada a los ramos patrimoniales y a lo mejor a las fianzas. Bueno, en base a eso se buscó la selección, se escogió la compañía, se hizo la debida diligencia, se terminó de negociar eso y ellos me pidieron que yo me quedara desarrollando la compañía y por supuesto toda la estructura necesaria, el personal que se necesitaba, la estructura física. Para una empresa de patrimoniales y fianzas quizás no se necesita tanta estructura, sobre todo si estás arrancando, en la medida que vas creciendo tú te vas adaptando. Al poco tiempo se hizo una nueva reunión, ya con diseños hechos por arquitecto y todo, y con estructura definida. Se hizo como un plano donde se invitaron a otras personas para participar en esa evaluación de la empresa, porque ellos sentían que no se estaba creciendo como ellos aspiraban, pues, que era realmente eh, lento el crecimiento de esa empresa. Y en esa reunión surgió que ellos querían crecer rápido. Evidentemente, para crecer rápido, tenías que meterte en los ramos de mayor participación del mercado, eh, como salud y automóvil, que en ese entonces era casi el 80% del mercado. Eh, Entonces, obviamente hubo que cambiar rápidamente hasta pero por supuesto, la infraestructura física, pues, porque tú ibas a tener mucho más reclamos día a día, tú ibas a tener toda la gente tocándote la puerta si se metían en automóvil y en salud, y la estructura no era la misma. Pero fíjense, se tuvo que empezar a hacer modificaciones y se tuvo que buscar espacios mayores para la compañía porque la compañía empezó a crecer. Pero fíjense lo que es no estar claro al principio de lo que se quiere en la empresa, qué empresa queremos ser. Entonces, eso es fundamental y quizás eso sea una de las fallas también en la no ejecución adecuada de un plan o en el fracaso de un plan estratégico. Entonces, por eso que yo pongo aquí que hay que evaluarse internamente y analizar todo el entorno para conocer lo que tenemos que hacer para poder definir objetivos claros que se puedan plasmar en planes de acción concretos, realizables y medibles. Yo no sé por qué aparecieron unas rayas ahí en la presentación, pero eh, hay hay 7 elementos clave para el éxito de un plan estratégico. Esto, por supuesto, puede ser ampliado. Hay muchos más que podrían ser clave, pero yo lo primero que pongo es el liderazgo.
Obviamente, sin un buen liderazgo es difícil que un plan estratégico eh, tenga éxito. Y el liderazgo comienza por ser humilde y saber escuchar. Y luego predicar con el ejemplo. Eso es fundamental. O sea, después las personas, porque a veces hacemos un plan estratégico, no tomamos en cuenta a las personas, los invitamos a la reunión, pero no lo tomamos en cuenta. Ya viene todo prefabricado. Por supuesto, yo en mi experiencia en muchas jornadas de planificación, eh, he visto cómo las personas van al plan estratégico, a las jornadas de plan estratégico, más por liberarse de la rutina del día a día que por aportar. Y porque sienten que no se toman en cuenta, que no son tomadas en cuenta. Entonces, ya llega un momento que ni hablan. Esto es fundamental para el éxito de un plan estratégico. Hay que escuchar a las personas y todo el mundo tiene algo que aportar. Yo siempre digo que uno aprende de la gente que menos espera. Siempre aprende algo nuevo de la gente que tú menos esperas. Entonces, da lo que aporte. Si al final todos no estamos de acuerdo con esa idea, se descarta, pero la gente tiene que tener la libertad y que sentirse libre de que pueda aportar. Y luego viene la cultura organizacional que antes la puse en amarillo, que es fundamental. O sea, ya lo hablaremos más adelante, pero es fundamental. Es fundamental para un plan estratégico, es fundamental para una gestión de calidad, es fundamental para una gestión de riesgo, es fundamental para todo en una empresa. Después, el pensamiento basado en procesos, y quizás como uno de los amigos que está presente hoy en este conversatorio, también el pensamiento basado en riesgo. Pero casi eso debería formar parte de la cultura organizacional. Los planes de acción, que hay que ponerlo aquí casi como intermitente, resaltado, porque muchas veces se hacen las reuniones de planificación y después no se termina de concretar los planes de acción. El seguimiento y control y la mejora continua. Ustedes se sientan libres de aportar eh, otros elementos clave de lo que están aquí listados y su aporte será bienvenido. Entonces llegamos a las 4 preguntas que están mencionadas en la agenda. Para desarrollar un plan estratégico, como el ejemplo que les di, tenemos que tener clara nuestra razón de ser, qué es lo que somos, para qué existimos. Y esto comúnmente se ve en casi todas las empresas como la misión de la empresa. ¿Ok? Después, ¿dónde queremos llegar? Que comúnmente se ve como la visión. Y yo me pregunto cuántas misiones y visiones están pegadas en la entrada de las empresas y están simplemente guindadas en la pared, pero la gente no las internaliza o no forman parte de la cultura organizacional, de los hábitos de la gente que trabaja en esa empresa. Ese es algo que tenemos que preguntarnos siempre. Porque muchas veces todo lo que es la misión y la visión se quedan pegadas en la pared. Esta pregunta es súper importante. Dice, ¿dónde está? Porque después que tú dices, eh, ¿qué somos? ¿Qué es lo que queremos ser? Dice, ajá, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la realidad? O sea, ¿cuál es la realidad de nuestra empresa hoy día? Pero esta pregunta tiene que ser sincera. O sea, hay que sincerarse totalmente. Y luego, ¿qué tenemos que hacer para llegar a donde queremos? Entonces, por supuesto que queremos, ¿dónde queremos llegar? ¿Dónde estamos? Y de ahí de dónde estamos hasta donde queremos llegar, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ahora hablamos un poquito de la cultura organizacional, que yo pongo aquí ganadora y así grandote, porque para mí es fundamental. Y aquí hay muchos pensadores que han escrito frases muy famosas y muy conocidas sobre la cultura organizacional. Aquí hay una de Stephen Covey,
que dice que la única ventaja competitiva sostenible que perdura es aquella que nace de una cultura organizacional de alta confianza, centrada en principios con personas comprometidas y alineadas con una visión común. Stephen Covey es famoso por un libro que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que fue muy conocido de varios años atrás y que yo pienso que sigue teniendo vigencia. Y después, este ex CEO de IBM dice, la cultura no es parte del juego, es el juego. O sea, y yo, recopilando muchos aportes de muchos pensadores y de muchos artículos sobre cultura organizacional, yo me tomo me tomé la libertad de comprimirla en esta gran definición que no es tan pequeña, porque quiero involucrar varias cosas. Primero, que todo el mundo esté alineado con un único patrón de conducta, ¿bien? Basado en la confianza y en el respeto, que normalmente vemos la confianza y el respeto pegados en la pared como valores, ¿bien? Humildad, confianza, respeto, y ahí están en la pared pegados. Pero la gente normalmente, esas cosas que están pegadas en la pared no las aplica en el día a día. Entonces, todo el mundo debe creerse la cultura organizacional y debe practicarla, compartiendo actitudes, creencias, comportamientos y expectativas. Y aquí viene la parte más importante, con un sólido compromiso individual y grupal. Esto del compromiso uno lo escucha tantas veces que la gente repite es que hay que tener compromiso, hay que tener, no, sí tenemos, sí estamos comprometidos y después en la práctica y con el día a día se olvida de eso. Yo lo he escuchado varias veces, pero con un asesor, y digamos que es un futurista y es un gran conferencista, que se llama Marco Urarte, y lo he escuchado varias veces, y él usa mucho. Él es asesor de empresas y asesor de las Fuerzas Armadas en España. Y él usa esta expresión que dice que el talento es el producto de las competencias por el compromiso. Y dice, o sea que si tú tienes cero compromiso, de nada te sirven las competencias. Es como si no tuvieras talento. Y después digo que tiene que haber la parte de la cultura organizacional es que la comunicación eficaz y efectiva, donde todos sepan el porqué de las cosas, para qué se tienen que hacer, qué se quiere lograr y quiénes son los responsables de las diferentes acciones. Porque Profesor ese es otra cosa. Oscar, Sí, nos menciona Gabriel que la cultura organizacional puede llevar a una empresa al éxito si se gestiona adecuadamente o al fracaso si está mal enfocada. totalmente de acuerdo. Y, yo lo que diría es que si no se trabaja en la cultura organizacional para que sea en parte lo que estamos expresando aquí, generalmente el día a día los malos hábitos llevan al fracaso, o sea, porque es difícil ejecutar un plan donde estás planteando nuevas acciones y nuevas formas de comportar o cosas que tienes que cumplir si los hábitos anteriores o digamos que la cultura aprendida históricamente te, te haga aceptar los cambios, ¿no? Y te haga afrontarlos y trabajarlos. Por eso que hay una parte muy importante, gracias Gabriel por ese comentario, que dice que quiénes son los responsables de las diferentes acciones, porque aquí es donde todo el mundo se esconde. Nadie quiere ser responsable de nada. Entonces, aquí tengo un amigo que es oficial de cumplimiento y de riesgo, que está presente en esta reunión, y, y siempre decían, no, el responsable de la gestión de riesgo es el oficial de riesgo, o el responsable del plan de continuidad de negocio es el oficial de cumplimiento. El responsable de cumplimiento, y nadie se hace responsable
se quiere hacer responsable, siempre le tira la culpa al otro o siempre le tira la responsabilidad al otro. Por aquí, eso es parte de una cultura organizacional, donde cada quien se haga responsable de su proceso. Lo que hablan en las gestiones de riesgo y de procesos, que hablan los dueños de los procesos. Entonces, el dueño del proceso es el que está montado en el proceso. No es el gerente general, el CEO de la empresa, ni el gerente administrativo, ni el gerente técnico. ¿Entiendes? Es el que tiene a cargo ese proceso. Por eso establezco aquí que desarrollar una robusta cultura organizacional es imprescindible, no es una opción. Y una vez desarrollada, hay que practicarla. Eso es como el día a día tiene que ser nuestra forma de comportarnos, nuestra actitud, nuestra creencia, nuestro comportamiento tienen que ser que nos los creamos, que nos los creyamos, es la cosa. O sea, que tenemos que creernos esa forma de hacerse. Entonces tú te tienes que identificar con esa cultura. De todas maneras, si quieren cualquier otra inquietud sobre la cultura organizacional, será bien recibida, porque ese es un tema que se habla, pero no se termina de plasmar, digamos, la cultura organizacional. Bueno, aquí caímos en el análisis DAFO, que algunos ponen FODA. Yo prefiero DAFO porque pongo las debilidades y amenazas primero, o sea, lo negativo, y después las fortalezas y oportunidades. Es como decir cuando te preguntan a ti, ¿qué quieres primero que te diga? ¿Lo malo o lo bueno? Yo prefiero primero lo malo para después decirte lo bueno. Entonces, el análisis DAFO es un análisis de la realidad que afronta la empresa, tanto interna como externamente. O sea, y en estos ejercicios de DAFO hay muchas técnicas, pero aquí lo importante en el DAFO es que todo el mundo participe, que todo el mundo aporte y que no se coarte la participación de la gente. Normalmente tú haces unas jornadas de planificación, invitas gerentes, jefes de departamento, más todo el grupo de junta directiva, pero hay gente que ni habla, como lo dije antes. Entonces, hay que buscar la participación de todos para tratar de sacar el máximo provecho de un análisis DAFO. O sea que es una especie de método de reflexión para desarrollar los planes, donde se plasman, como dije, las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Y bueno, esto está súper trillado, que dice que las debilidades y fortalezas son de nuestra propia organización y así como las amenazas y oportunidades corresponden al entorno. Después del DAFO hay muchas técnicas, pero después del DAFO debemos ir para establecer los objetivos y definir las estrategias necesarias para llegar a donde queremos. O sea, se definen los objetivos, se priorizan porque hay que priorizar. Yo les aclaro que esto no es una clase sobre planificación estratégica ni cómo elaborar un DAFO. Aquí realmente este conversatorio da para muchas cosas. O sea, se pueden hacer programas particulares sobre planificación estratégica, sobre establecimiento de una cultura organizacional, sobre elaboración de análisis DAFO y las herramientas con que uno cuenta. Eh, pero aquí se trata de pasear un poco porque para llegar a ejecutar una estrategia tiene que pasar por todo el proceso de planificación o para llegar a la etapa de ejecución de la estrategia. Entonces, Profesor Oscar, en sí. este punto la audiencia concluye entonces que en ese desarrollo de cultura es donde entra la gestión o manejo del cambio. No solo responsable de lo que tiene que hacer, sino también tiene que identificarse con un objetivo común. La cultura organizacional es la receta que diferencia mi producto. Sí, y yo diría que sí, y yo diría que mi producto y mi empresa, o mi emprendimiento, o mi casa, ¿entienden?
la cultura de tu casa te diferencia de las otras, ¿sabes? Cómo tú acostumbras a tus hijos, cómo se acostumbra a la familia a comportarse. Eh, Totalmente de acuerdo, o sea, los que trabajan, los que desarrollan una cultura organizacional son las empresas que desarrollan una robusta cultura organizacional, tienen más posibilidades de éxito. Y por supuesto, eh, trabajan en que la gente sepa manejar el cambio. Y porque eso es típico, que lo más común es la resistencia al cambio, que eso está súper cacareado, ¿no? Y eso se consigue en muchos sitios, en muchas empresas, donde la gente le cuesta cambiar su status quo, le cuesta cambiar sus hábitos, y hay unos que usan, la gente le cuesta salir de su zona de confort. Yo escuchaba a un amigo argentino que se llama Gabriel Misler, que hemos hecho, digamos, contacto por LinkedIn y por asistir a unas jornadas del seguro iberoamericano. Y, y él habla de, no de, que hay que aprender a salir de la zona de confort, no le gusta salir de la zona de confort, sino dice ampliar la zona de confort. Porque si tú te sientes cómodo con lo que haces, tu zona de confort es pequeña, pero él estimula bueno, amplíala para que tengas más oportunidades de estar confortablemente. Entonces, Prof- así, Profesor Oscar, disculpe. Tenemos una participante que nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo la gestión de riesgo apalanca la consecución de los objetivos estratégicos? es que como parte de la planificación, tú tienes que hacer un análisis de los riesgos que te puedan afectar. O sea, o sea, la gestión de riesgos te da insumos para la planificación estratégica. O sea, por supuesto que es fundamental, porque tienes que evaluar las cosas, el entorno externo, qué cosas te pueden afectar. Por supuesto el interno, pero también el externo. Y muchos factores externos te podrían afectar una planificación. Entonces es fundamental realizar una apropiada gestión de riesgo. Y los insumos de ahí van para las jornadas de planificación, para establecer tu plan estratégico. Entonces, en los objetivos y estrategias, tú tienes que buscar aprovechar las oportunidades con la fortaleza. Tienes que afrontar las amenazas gestionándolas apropiadamente, y dentro de estas amenazas están, por supuesto, los riesgos que te pueden afectar si se materializan. Y atender las debilidades para minimizarlas o convertirlas en fortaleza. Bueno, llegamos al rojo, que allá en la agenda pusimos de color rojo los planes de acción. Y aquí donde mucha gente ha escrito sobre esto y dice que las compañías fallan en ejecutar la estrategia. Y esto lo escribió, por ejemplo, David Norton, eh, uno de los pensadores de la gerencia más influyente y conocido por su Balance Scorecard. Y después venimos a Peter Drucker, que esta es una de las más conocidas, que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. O sea, nosotros hicimos una jornada de planificación, establecimos los objetivos prioritarios y cuáles son las estrategias para lograr esos objetivos. Y resulta que ya desde la mañana, el día a día, los hábitos aprendidos o las costumbres aprendidas acaba con la estrategia. Entonces la gente se olvida de los planes y de las cosas, de las actividades que tienen que hacer para lograr los objetivos que pusimos como objetivos estratégicos. Y así como que la cultura del juego aquí, la ejecución y la estrategia, y este lo dijo el presidente de Marriott y Northwest Airlines. Para que tú veas, y ahí poder sacar muchos más, pero entonces yo digo que para qué entonces decimos
hacemos esa extensa jornada de planificación, tormentas de ideas, establecimos los objetivos, priorizamos los objetivos y después nos los llevamos a planes de acción concretos, tiempos definidos de ejecución, con fechas de inicio-fin, asignando los responsables de las diferentes actividades a ejecutar. Aquí normalmente es donde se falla. O sea, hicimos todo, qué chévere. Se acabó el fin de semana de la jornada de planificación. Y los planes de acción. Nos olvidamos los planes de acción. Esto es un punto de mucha falla en la mayoría de las empresas. Y si se ponen los planes de acción, no se le da el seguimiento adecuado. Aquí yo establezco que los planes de acción deben formar parte del día a día de la empresa para evitar que las situaciones urgentes lo dejen de lado en el olvido. O sea, la gente se dedica al día a día y se olvidó de los planes de acción. Y lo que yo pongo aquí, que resalto, es que hay que saber diferenciar lo importante de lo urgente. Eso es lo más común en casi todas las empresas. Todo se vuelve urgente y la gente se olvida de lo importante. Y esto es una frase que muchos de los que están aquí ya conocen y la han vivido, que existe una tendencia muy frecuente en las empresas a descuidar las actividades del plan estratégico por cumplir con las metas del mes, trimestre o del año. Cuando llega el fin de mes y no se ha cumplido con las metas, todo el mundo a trabajar en cumplir con las metas y se olvidó de todo lo demás. Así mismo, peor es en el trimestre, en el cierre de semestre o en el cierre del año. Ahí es donde se paralizan las empresas y se olvidan de todos los planes que hicimos. Algunos de los que están aquí dirán, me suena, me suena. Este dato todavía es más contundente, que hay muchos estudios que indican que las empresas fallan en la implementación de la estrategia entre el 60 y el 90% de los casos. Uno encuentra muchos artículos, inclusive publicados en Harvard Review, que hablan con mucha frecuencia que está más cerca del 90 que del 60. O sea, esto es terrífico, o sea, terrible. Esto es que el 90% de las empresas fallen en ejecutar la estrategia. Es impresionante. Entonces, ¿en qué porcentaje nos queremos ver nosotros con nuestras empresas o con nuestro trabajo, con nuestra familia, o sea, nuestras planificaciones familiares? Antes de Bueno, pasar al sí. seguimiento y control, le leo algunas de las conclusiones de los participantes. Lamentablemente hay empresas que dejan el plan de acción solo en papel, como usted nos los ha mencionado. Trabajan en modo emergencia tratando de alcanzar la abundancia. Y hay una interrogante que habla de qué papel juega un plan financiero y el agregarle valor a lo invertido y a los accionistas dentro de un plan estratégico. Lo primero que me dijiste es la- ¿Qué papel juega un plan financiero? sí, pero la primera. Era una conclusión que Ok. trabajan a modo de emergencia tratando de alcanzar la abundancia, que solamente queda en papel. Claro, es que es verdad, o sea, se queda en el papel o se queda en el tintero, que es una expresión que usamos mucho, ¿no? Ahí se quedó en el tintero. O sea, se hizo todo un esfuerzo por planificar, por buscar datos, y no se terminó plasmando, se plasmó en un papel y ya está. O sea, nadie hizo seguimiento, eh, y seguimos con el día a día y seguimos seguimos haciendo las cosas que veníamos haciendo antes. Entonces, bueno, las posibilidades de éxito son muy pocas. Y después un plan financiero, es uno de los tantos planes que hay que hacer, por supuesto. Tú tienes que hacer tu plan de mercadeo, el plan financiero, todo forma parte de la planificación estratégica. O sea,
Claro, para tú hacer un plan financiero que tiene que estar bien claro en qué cosas tienes que hacer para crecer, o si vas a crecer o no quieres crecer, te quieres mantener con el tamaño de cartera, con el tamaño de negocio que tú tienes, pero es que inclusive para mantener el mismo tipo de negocio, y hablemos de un pequeño una pequeña venta de comestibles, o sea, una barrotería, un mini market. Si tú no quieres crecer, tú dices, yo quiero seguir haciendo lo mismo que vengo haciendo, yo voy a mantener mi tamaño de negocio, pero resulta que las cosas te están cambiando, te cambian los precios para empezar, te cambian los insumos, entonces tú tienes que hacer un plan financiero, evidentemente, porque, ajá, ¿qué tengo que hacer para ganar yo me gano normalmente el 30%, bueno, ¿qué tengo que hacer para seguir ganando el 30%, dado que me subieron los costos de los insumos, me subió el transporte, me subió eh, la energía eléctrica? Entonces tú tienes que hacer un plan financiero para mantener el mismo nivel, ¿no? O sea, no estoy hablando de crecer, sino mantenerte. Entonces tú tienes que trabajar en eso. Eh, por supuesto que es importante, pero tienes que primero definir qué es lo que quieres hacer. O sea, yo estoy aquí, en este lado, tengo tal tamaño, tengo tanto participación de mercado, o cuota de mercado. Ajá, yo quiero crecer, no quiero crecer. Si quiero crecer, yo quiero tener mayor tajada de mercado. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para tener mayor tajada de mercado? Si tengo los vendedores que tengo que tener, si tengo los corredores que tengo que necesito tener, entonces tú tienes que hacer toda una evaluación, y eso te lleva a los planes de acción, pero tienes que sincerarte. O sea, tú dices, bueno, yo quiero crecer, yo quiero tener una mayor participación del mercado. Ajá. Entonces tú tienes que decir, bueno, ¿cuál es tu fuerza de venta? Ajá, ¿y cuál es la fuerza de venta de las compañías como tú en el mercado? Entonces tú tienes que empezar a hacer evaluaciones, benchmarking. Tú dices, ¿qué está haciendo la competencia? Entonces tú tienes que evaluar todo para hacer un verdadero plan. Martín nos comenta que una vez elaborado el plan estratégico y la hoja de ruta, durante la implementación es importante monitorear y evaluar continuamente el plan durante su implementación para asegurarse que este es el camino correcto, progresando hacia los objetivos y metas. Nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el momento adecuado de evaluar y hacer ajustes al plan de ser necesario por diversos motivos internos o externos? Buena pregunta. Me estás adelantando en la presentación, Martín. Eso viene más adelante, pero obviamente que sí, tienes que evaluar continuamente el plan. En una época donde decimos que hay cambios eh, mm, que ocurren más frecuentemente que antes, si se quiere, y disruptivos en su mayoría, tú tienes que estar evaluando continuamente el plan y a lo mejor fijar un plazo. O sea, no hay una fórmula matemática, pero tú tienes que fijar de acuerdo al tipo de negocio. Tú dices, bueno, yo voy a hacer revisiones trimestrales, ¿entiendes? Revisiones semestrales o revisiones mensuales, dependiendo del tipo de negocio. Pero te estás adelantando, Martín. Fíjense que aquí es una parte también fundamental del seguimiento y control. Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que no se mejora se degrada. Y esto lo dijo Lord Kelvin, físico y matemático británico, hace muchísimos años. Lord Kelvin es el famoso físico y matemático de los grados Kelvin, que a todo el mundo le debe sonar, y del cero absoluto. Y lo dice muy claro. O sea, lo que no se define no se puede medir. Y lo que no se mide no se mejora. Como dicen, más claro imposible. Eh, bueno, con los planes de acción establecidos hay que definir el seguimiento. Y ahí volvemos otra vez a que todo el mundo saca el cuerpo. Eso no me corresponde a mí, eso es de otro. Entonces, tiene que quedar bien definido. O sea, qué tipo de reporte se tiene que hacer
para ver cómo van los planes. ¿Quién es el responsable? O sea, la periodicidad de esos reportes y quién es responsable en cada área de hacer esos reportes. Entonces, como decía Martín, aquí, fíjate que digo, este seguimiento y control está orientado a mantener los planes de acción al día, reforzar la sincronización requerida entre las áreas y realizar los ajustes que sean necesarios. Porque aquí hay una parte bien importante que es la sincronización entre las diferentes áreas. Y muchas veces hemos escuchado las luchas de poder de diferentes áreas o que las áreas están cada quien por su lado en una empresa y tú tienes que buscar que todo esté sincronizado y más hoy día que tienes tantas herramientas para hacer seguimiento a esto. Y aquí se hace referencia a lo que decía Martín, se debe conocer cómo van mencionando las diferentes actividades, cuándo se presentan retrasos, cuál es el origen de esos retrasos y qué alternativas tenemos para solventarlos. Y aquí también quedó aquí encerradito en azul, para que, como dice, para que no me olvide, que hay que designar a los responsables de presentar los reportes y asegurarse de incluirlo en las actividades de la auditoría interna en su planificación anual. Ojo, no es que el auditor interno es el que es el responsable de, no, pero tiene que formar parte del plan de la auditoría interna. Pero los responsables de los reportes de cada área son los responsables de los procesos en esas áreas. O sea, no es que no, eso es auditoría interna. Cuando auditoría me diga que me equivoqué, que me cometí un error, bueno, yo resuelvo. No, el responsable de la actividad o del proceso tiene que estarme encima de eso. Aquí caemos en lo que también mencionaba Martín, la planificación no es un esfuerzo de un solo momento. Cualquier plan debe ser monitoreado, revisado y actualizado periódicamente. ¿Qué tan periódico? Depende de, como les dije, del tipo de empresa, pero tal como van las cosas en el mundo, debe ser en cortos periodos, pues, porque hay muchos cambios. O sea, aquí, esto es importante para detectar aspectos que se tengan que corregir o mejorar. O sea, no nos podemos ir con los planes, ahí está el plan de acción y es el mismo del año pasado. O sea, eso no tiene sentido hoy día. Aquí hablo de que hay que monitorear continuamente el entorno, ya que nuevos riesgos, nuevas regulaciones, nuevas necesidades o exigencias de los consumidores podrían originar cambios en los planes ya establecidos. Mucha gente se olvida de que los consumidores de estos días son diferentes, inclusive son diferentes por segmentos. Entonces, hay uno que le gusta una cosa y hay uno que le gusta otra. Entonces, hay que ver cuáles son esas necesidades y exigencias de los consumidores o de nuestros clientes y ver si eso está alineado con nuestro plan. Porque a lo mejor planteamos para un consumidor prepandemia y hay otro pospandémico, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hay que monitorearlo continuamente. Esto no es algo estático. No sé si hay otra pregunta por ahí, profesora. Sí, hay un comentario de la profesora Lizzie Ashu, quien nos dice, un tema súper importante es tener la información o el business intelligence para poder obtener los datos. De lo contrario, se pierde más tiempo tratando de obtener los datos que la información que proporciona para la toma de decisiones. Usted puede tener un mar de datos con 1 centímetro de profundidad y eso no le ayuda. Profesora Lizzy, así es. Y más ahora, ¿no? Que se habla de la inteligencia artificial y para el manejo de datos. O sea, la inteligencia artificial nos ayuda a procesar con mayor velocidad los datos. Por supuesto, o sea, hay que tener datos, hay que buscar tener más datos, la mayor cantidad de datos posible, y para eso ayudan las herramientas de inteligencia artificial, pero hay que saber
qué hacer con esos datos, porque ya que ahora tenemos bastante datos, ay, ¿qué hacemos con los datos? ¿Quién los interpreta? ¿No? Tenemos que tener las herramientas para procesar los datos, que obviamente tienen que ser datos depurados, y después tenemos que interpretar esos datos, o sea, que tenemos que trabajar en la interpretación de los datos. No todo es machine learning, no todo es inteligencia artificial, no todo es big data. Eh, Aquí el factor humano, o sea, el conocimiento para interpretar los datos es importante. O sea, porque mucha gente se preocupa que la inteligencia artificial va a desplazar al recurso humano en muchas actividades. Hay muchas actividades que sí, pero se generan nuevas necesidades de, de, de capacitación, de conocimiento que tienen que desarrollarse. Y estamos en una época donde tenemos que aprender continuamente. O sea, hay algunos que dicen que hay que desaprender para aprender nuevamente, pero tenemos que aprender a, a lidiar, conocer más sobre esas nuevas herramientas que nos ayudan a manejar los datos y para usarlos de la mejor forma posible. Yo aquí le dejo este pensamiento de una persona que creo que todos conocemos. Dice, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Recuerda que esto comenzó con un ratón. Le dejé eso ahí porque es algo tan simple, pero que tiene tanto contenido, porque está bien, lo puedes soñar, pero hay que hacerlo. Ya, está bien, lo soñaste, pero tienes que hacerlo, tienes que trabajar en ello. Es lo que también uno de los referentes de la gerencia de hace muchísimos años, cuando empezaron los procesos de calidad total y planificación estratégica a ponerse en boga, Peter Drucker decía que una visión sin acción no es más que un sueño. Y esto lo decía Walt Disney antes. Y Walt Disney fue un realizador súper exitoso. Entonces, Peter Drucker, por cierto, es el que fue famoso por los cambios de paradigma, que antes nadie hablaba de paradigma, ahora todo el mundo habla hay que cambiar el paradigma. Bueno, Peter Drucker fue uno de los que inició el cambio de paradigma, porque hablaba sobre el futuro del trabajo. No sé si tiene otra pregunta, otra inquietud, y le dejamos para las Sí, preguntas. más importante es la calidad que la cantidad de la información y tener un sentido crítico para discernir. Doy fe Correcto. de las capacidades en esta materia del profesor Oscar, en especial en el área de seguros. Muchas gracias. Pero obviamente que la calidad es más importante que la cantidad. Hay mucha gente que tiene embasurada, como decimos nosotros, embasurada la data. Es como en sistemas, cuando tú cambias de sistema, del core system, del sistema central, que tienes que hacer eh, pasar los datos de un sistema a otro, normalmente si están embasurados te llevas pura basura. Y si vas a hacer un análisis de datos ahora, que se habla tanto del manejo de la data, tienes que estar la calidad es primordial, o sea, tiene que privar la calidad sobre la cantidad. Nos preguntan qué hacer cuando la alta dirección no responde al plan estratégico. Es una pregunta muy buena. O sea, eh, eh, muchos de los que están aquí presentes lo habrán vivido, y pienso que es muy frecuente. Normalmente la alta dirección de las empresas apoya el plan, pero después que se establece el plan, están como aparte del plan. Y yo pienso que es a lo primero que le pueda interesar, ¿no? O sea, que el plan se lleve a efecto, o sea, y tienen que presionar para que los planes de acción se realicen y se le dé seguimiento.
¿entiendes? Pero sí pasa con mucha frecuencia y eso afecta, porque por eso una de las cosas que le mencioné de un verdadero líder. Un verdadero líder tiene que predicar con el ejemplo. Y si tú ves que la actitud de los dueños o de la directiva no le para al plan, bueno, entonces la gente se va como desentendiendo de lo que establecieron en el plan en la jornada de planificación. Entonces, bueno, decimos, si este no le para, al menos yo. Pero bueno, ahí es donde está el compromiso de cada quien, o sea, que es fundamental. Yo me recuerdo haber trabajado en una empresa donde fui gerente general y me tocó reestructurarla y empecé a buscar gente capacitada, o sea, realmente preparada para asumir las gerencias, las diferentes gerencias. Y busqué gente de muy buen nivel. Pero la empresa tenía una particularidad que pertenecía, en una empresa, digamos, del Estado y pertenecía, el principal accionista era un instituto de previsión. Obviamente, siendo una empresa del Estado y un instituto de previsión, digamos que los accionistas lo están cambiando continuamente. No es una empresa, eh, una compañía anónima, una sociedad anónima, sino que es una empresa que tiene muchos cambios en los accionistas. O sea, digamos que con cada gobierno, con cada nuevo presidente de ese instituto van cambiando. Entonces, nosotros nos propusimos que esa empresa, después de empezar todos los cambios que hicimos para llevar de los números rojos a azules, porque a mí no me gusta decirle negro, sino me gusta más azules, porque negro a veces tiene otras connotaciones, para pasar a números azules y se logró. Pero nos pusimos todos, teníamos un comité ejecutivo de todos, éramos enamorados de la planificación y nos pusimos a trabajar el plan estratégico. Y aquí en vez de que permee hacia abajo, nosotros lo llevamos hacia arriba. Y se lograron muchas cosas, logramos hacer las cosas y la empresa pasó a números azules. Y se solventaron las principales deficiencias que tenía con entonces el plan lo llevamos nosotros hacia arriba y se implementó ese plan. Pero por supuesto, en una empresa normal, donde hay accionistas, los primeros que tienen que comulgar con esto son los accionistas. Los de la junta directiva y igualmente, porque son los que representan a los accionistas, son los que la asamblea de accionistas le dio el mandato para manejar la empresa. Entonces tienen que estar comprometidos con lo que se quiere con esa empresa. Y eso lo tiene que sentir la gente, porque si la gente no lo siente, evidentemente la posibilidad de un fracaso está muy cerca. Profesor, con respecto a esa pregunta del señor Torrivilla, yo creo que es clave también cuando asegurar la participación de la alta gerencia en el plan estratégico. Y uno de esos mecanismos es que ellos mismos sean dueños de los objetivos estratégicos, sponsor de las iniciativas estratégicas, y ahí le das esa responsabilidad y accountability de que velen por la ejecución y la implementación de las iniciativas del plan estratégico. Entonces, eso es una parte importante también, que tú logres ese buy-in de la alta gerencia y los altos directivos, junta directiva, comité ejecutivo, etcétera, es que ellos mismos también sean responsables de alguna manera de los objetivos e iniciativas estratégicas. Así mismo es. Claro, yo les di el ejemplo para, para, para que vean cómo el compromiso por uno hacer las cosas bien, o sea, la actitud de nosotros en ese momento era que hay que hacer un plan, ya que no tenemos una junta directiva o unos accionistas, digamos, normales, vamos a hacerlo nosotros, pero en condiciones de una empresa a la que estamos acostumbrados, tiene que haber ese compromiso y se tiene que sentir, o sea, tienen que participar en las jornadas de planificación, tienen que estar o los accionistas o los que representen a los accionistas, con, con, con ideas claras de que estamos alineados con lo que ellos quieren, pero tienen que sentirse ese compromiso.
y porque si no, no se logran muchas cosas, porque se habla, no, yo quiero que mi empresa sea, nos metemos en, a algunos también les sonará esto, nos metemos en gestión de la calidad y nos queremos certificar en gestión de la calidad. Ok, tenemos el certificado y después seguimos haciendo las cosas como las veníamos haciendo antes. No sirve. O sea, queremos tener pegado en la pared un certificado de gestión de la calidad. Queremos tener pegado en la pared un certificado de Great Place to Work. Y resulta que no se toma en cuenta la gente, se hacen las cosas, digamos, abruptamente, sin una planificación. No sirve. O sea, tiene que haber un compromiso de todos, absolutamente de todos. Y la gente en las gerencias, en los departamentos, tiene que sentirlo, tiene que sentirlo. Sí, se nos ha Entonces, pasado el tiempo bastante rápido. Vamos a hacer este último comentario que tiene que ver con este último punto que acaba de tratar el profesor Oscar. Lo más importante es la formación técnica del talento humano. Lo importante es la formación del talento humano en los procesos donde actúa. fundamental, eso es fundamental. Eh, hay que prepararse, hay que prepararse y hay que prepararse. Eso es algo que no para. O sea, yo no sé si está presente ahí, pues no lo he visto por ahí. Un amigo que a raíz de la pandemia, bueno, yo he participado en innumerables webinars, en masterclass. Bueno, hasta hice un curso de coach estratégico. Y, y uno lo que recibe es información, información, información. Y hay que aprender, hay que aprender, hay que aprender, hay que documentarse, hay que prepararse. No hay otra, no hay otra. Nosotros, la pandemia nos agarró fuera de base y, y nos indicó que dice, hay que prepararse, ¿no? No importa si tú eres un profesional en tal carrera, si tienes experiencia en esto, tú tienes que prepararte. Y a lo mejor lo que tú aprendiste antes no se aplica hoy día. Entonces hay que prepararse, hay que prepararse y prepararse. No hay otra. Eh, yo, yo paso a la siguiente lámina y la dejo a usted, profesora. De todas maneras, si alguien quiere decir algo, que lo diga. Ujú. ¿Cómo no? Están libres, libres de hacerlo. Acuérdense que yo puse que pregunta y respuesta en verde. Poner para acá. Sí, muchísimas gracias a todos por su participación en este conversatorio. Agradecerle al profesor Oscar Rojas por su excelente conocimiento y experiencia y que nos ha traído en este tiempo que hemos podido aprovechar y compartir entre todos y ampliar y discutir también, concluir este tema tan importante dentro de los procesos de planificación estratégica. Es grato pues para el Instituto Superior de Formación Integral en Seguro ISFIS haberlos tenido el día de hoy. Nosotros somos una entidad que también trabajamos en company dependiendo de los temas que tengan o que se requieran, que se hayan diagnosticado. Nosotros le planificamos toda esa área dentro de la empresa que hable pues de planificación estratégica, de comunicación, de liderazgo, de trabajo en equipo, entonces le desarrollamos la propuesta de acuerdo a sus necesidades. A su vez, esto también tenemos un calendario académico para este año 2024 que nos cubre del mes de mayo al mes de agosto. Allí le pueden tomar su captura de pantalla que hablan sobre masterclass, sobre inteligencia artificial, programa especializado en seguro que inicia el 14 de mayo de este año para futuros corredores, un diplomado virtual en didáctica de evaluación el 17 de junio y para el mes de junio
diplomado en REA Seguros en agosto. Tenemos un programa especializado en seguros y este mismo mes de agosto también estaríamos el técnico superior en administración de seguros, que es una de las carreras técnicas que tiene el instituto. Le agradecemos su participación, ya conocen al instituto, estamos abiertos a cualquier consulta y allí aparecen entonces nuestros contactos. Muchísimas gracias a todos, agradecerle al excelente expositor que tuvimos el día de hoy y aprovechar pues estos conocimientos ampliamente. Esperamos tenerlo nuevamente, profesor Rojas, acá en nuestro instituto. Muchas gracias a todos. Muchas Muchas gracias, gracias excelente. y seguimos en contacto. Salud, Gracias. Oscar. Buenas noches. Un placer. Gracias, Rafael. Saludos. Chao. Chao. Chao.